Muy bien, vamos a iniciar con este primer ejemplo correspondiente a la deformación axial o deformación normal, que es el tema de esta semana. Y nos dice, ejemplo, la longitud original de la barra indicada es de 2 metros. Dos metros medía antes de deformarse. Y la deformación total debido a la aplicación de la carga P le vamos a poner delta. Es de 0.4 milímetros, o sea, ni medio milímetro. Si ya 1 milímetro es difícil de percibir para el ojo, ahora medio milímetro pues ya no lo ves. Muy bien, eso es lo que se deformó y dice determinar la deformación unitaria de la barra. Ojo, la deformación unitaria que es epsilon. Bien, entonces de aquí nos da nuestra barra, que es esta. No nos dice en qué sección transversal tiene. Por el momento pues no nos interesa. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Este es P y este es P. Estas son cargas axiales o normales. Se asume, porque no dice lo contrario, que pasan o están alineadas exactamente con el centroide. O sea, si aquí nos dieran la sección transversal del elemento, el centroide estaría justo aquí, en los ejes centroidales donde se cruzan y la carga está aplicada aquí. O sea, así no la vemos porque estaría alineada con ese punto. Bien. Esa es la situación. Dice que no nos dice cuánto vale P, cuál es la carga axial, pero sí nos dice que este elemento mide 2 metros. La barra, este elemento mecánico mide 2 metros y que se deformó 0.4 milímetros. Aquí pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Como está planteada la figura ahí en la diapositiva o en el ejemplo, dice que la deformación solamente ocurre de este lado. 0.4 milímetros. ¿Sí? O sea, aquí sigue estando la carga P. Aquí sigue estando la carga P. ¿Por qué ocurre solamente de un lado? Bueno, pues puede ser que tal vez de este lado esté empotrada la barra y le sea imposible deformarse hacia allá. Sin embargo, aquí en el empotramiento la fuerza axial es igual también a la fuerza aplicada en el extremo derecho. Si no estuviera aplicada la barra, o sea, otra forma en la que se podría deformar comúnmente si estuviera libre de ambos extremos, el izquierdo y del derecho, se esperaría que la deformación fuera así. Que se deformara lo mismo de ambos extremos. Este fuera delta entre 2 y delta entre 2. La deformación total entre 2. O sea, se deformó la mitad de un lado y la mitad del otro. Si estuviera libre, esto es con extremos libres. Aquí yo estoy asumiendo que es un extremo que está empotrado. Por eso le es imposible deformarse. Y se deforma en el extremo libre. Aquí. Finalmente vamos a ir con... No, finalmente, todavía nos falta otro. Vamos a ir con el ejemplo 4. El ejemplo 4 que ya habla de un elemento compuesto por varias partes. Y vamos allá. Nos dice el texto. Ejemplo, va a ser ejemplo 4. Nos dice los segmentos A, B y C, D del ensamble. Los segmentos A, B y C, D del ensamble son barras circulares
sólidas. Y el segmento BC es un tubo. Si el ensamble está hecho de aluminio, punto. Aquí nos da el aluminio 6061-T6. Determine el desplazamiento del extremo D con respecto al extremo A. Y ahí está el texto. Y ahora, ¿cuál es la configuración de este ensamble? La figura que nos ponen aquí es esta. Tenemos esta barra que dice que es circular y es sólida la sección transversal. O tenemos aquí así otro segmento al centro. En realidad deben de medir lo mismo de longitud, los voy a dibujar así. Así está. Es un ensamble, entonces ahí está. ¿Sí? Este es el punto A, este es el punto B, punto C, punto D. Así están identificados. Están actuando aquí en el extremo A una fuerza de compresión de 10 kilonewtons. Aquí en D hay dos fuerzas axiales de 10 kilonewtons y 10 kilonewtons hacia la izquierda. Y aquí en C hay 15 kilonewtons a la derecha y 20 kilonewtons. ¿Ok? Así está la situación de las cargas axiales. Este sería el eje del elemento, o sea, aquí todo esto. Aquí nos dan el diámetro. Este es el diámetro. Diámetro de esa barra sólida es de 20 milímetros. Y esta también, 20 milímetros. Ok, aquí abajo justamente voy a dibujar los diagramas para las fuerzas axiales. Y ahorita nos devolvemos con las secciones transversales. El ejemplo me da la sección transversal del tubo, ¿ok? Nada más que ahorita no lo voy a dibujar por cuestiones de espacio. Ahorita voy a irme con las fuerzas internas. Entonces voy a calcular fuerzas internas. Sería lo primero que haría. Cálculo de fuerzas internas. Para saber qué fuerza se está presentando en cada tramo, o sea, en el A, entre el A y el B, en esta barra, qué fuerza tengo, en el tubo, qué fuerza tengo, y en esta última barra CD, qué fuerza tengo. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a jalar las líneas, voy a hacer un corte aquí, entre A y B. Que tengo aplicado aquí en A, tengo la de 10 kilonewtons, que es una fuerza externa. Entonces, internamente debe haber una fuerza que contrarreste esa fuerza externa, es lo que nos dice la teoría. Yo voy a proponer mi fuerza interna en el sentido opuesto a la de 10 kilonewtons, si se fijan. Entonces, a eso la voy a llamar la fuerza AB. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X para ese tramo, considerando que las fuerzas positivas son las que van a la derecha, voy a tener 10 menos FAB igual a 0. Son las únicas dos fuerzas axiales que se están presentando, horizontales. De tal manera que FAB es igual a 10 kilonewtons. ¿Sí? Ya encontré la fuerza interna en ese tramo. Ahora voy a hacer lo mismo para este otro tramo. Puedo coartar en cualquier parte, entre B y C, no importa qué tan cerca de B o qué tan cerca de C. Y luego voy a hacer aquí mis diagramas. Voy a alargar estas líneas para que me queden alineados. Voy a tener aquí la barra.
Yo lo que hago es ir en esta dirección. Voy viendo cada vez más parte de mi barra hacia la derecha. Ajá. De izquierda me voy recorriendo a la derecha. Entonces voy a tener mi barra. Lo voy a tener aquí una parte del tubo. Ahí estoy cortando, justamente ahí. Lo voy a llamar corte BB. Al otro corte AA. Bien, entonces aquí tengo igual, en el extremo izquierdo tengo la misma fuerza de 10 kilonewtons, la fuerza externa. Y de manera interna, en la parte de este tubo, debo tener una fuerza que contrarresta esa fuerza externa. ¿Sí? Pero ojo aquí. Ojo aquí. Me faltaron estas dos fuerzas externas de 10 kilonewtons y 10 kilonewtons. Ajá. Como ya estoy en esta parte del tubo, cortando, ya alcanzo a ver estas dos fuerzas horizontales de 10 kilonewtons. Ajá. Entonces voy a proponer que mi fuerza interna, eso yo la propongo, que vaya a la derecha. Fíjense, mi fuerza interna la estoy proponiendo hacia la derecha. Le voy a llamar fuerza interna entre BC, en el tramo BC. Hago mi sumatoria, planteo mi sumatoria de fuerzas en X, fuerzas horizontales. Voy a tener 10, que es esta, menos 10, que son esas dos, ese par. Y la fuerza interna que yo propuse, positiva. Y ya despejo la fuerza interna BC y me da igual a 10 kilonewtons. Y está bien propuesta. Ajá. Como hay dos fuerzas horizontales que van a la izquierda, pues debe haber otras dos que vayan a la derecha para contrarrestar y que el equilibrio quede 0. Ahí está. Ajá. Y finalmente voy a calcular la fuerza interna en este tramo. Este tramo lo voy a hacer de derecha a izquierda. O sea, yo puedo cortar indistintamente de izquierda a derecha o derecha a izquierda y tengo que llegar exactamente a las mismas fuerzas y al mismo sentido de si son tensión o compresión, ¿ok? Según la convención. Entonces yo voy a cortar aquí, fíjense aquí. Se va a llamar CC el corte. Voy a cortar ahí, tengo mi barra únicamente, la que alcanzo a ver. Fuerzas externas, voy a tener esta de 20 kilonewtons. Y nada más, porque estoy yendo de así, de derecha a izquierda, ¿ok? Ahora estoy recorriéndome hacia la izquierda. Mi fuerza interna evidentemente debe ir a la derecha. Se va a llamar FCD. Aquí está el eje. Se va a llamar FCD. Si planteo mi sumatoria de fuerzas en X, voy a tener que FCD menos 20 igual a 0, de tal manera que FCD es igual a 20 kilonewtons. Ajá. Lo hice en este caso derecha izquierda porque era más sencillo cortar y encontrar la fuerza interna. Ajá. Si lo hubiera hecho como iba, de izquierda a derecha, tendría que haber dibujado hasta aquí mi elemento. O sea, tendría que haber visto esta de 10, estas dos de 10, estas dos de 15. O sea, nada más es por eso. Cualquiera de los dos métodos es correcto. Ahora sí, le vamos a dar sentido a nuestras fuerzas. Vamos a decir si son de tensión o de compresión. Fijándonos en las flechas de las fuerzas. En este caso, fíjense cómo queda esta fuerza interna FAB. Nos quedó positiva, es decir, si va hacia la izquierda, está comprimiendo el elemento. ¿Se fijan? La punta de la flecha va hacia adentro, comprime el elemento. Entonces aquí tenemos compresión. Lo podemos dejar así como compresión o ponerle el signo menos al momento de calcular las deformaciones, ¿sí? La compresión se considera negativa y la tensión positiva. Vamos a observar esta fuerza. La fuerza BC en el tramo del tubo va hacia afuera del elemento. Entonces esta fuerza es de tensión. El tubo va a alargarse. La primera barra, como está en compresión, se va a cortar, va a ser más pequeña su longitud, el tubo se va a alargar. Y la última barra, entre C y D, también se va a comprimir, compresión, aquí tengo. La última barra también se va a comprimir, se va a hacer más cortita su longitud. Y ahorita vamos a ver cuánto se comprime y cuánto se alarga cada uno, según le corresponda. Aquí calculé nada más las fuerzas internas porque las necesito para mi fórmula de la pelea.
entonces aquí continúo. Ya tengo fuerzas internas. Ahora sí voy a calcular deformaciones. Voy a calcular la deformación. Pero antes de la deformación les dije que íbamos a ver la sección transversal. Entonces, secciones transversales. Esos son datos. Son datos que me da ya el problema, ¿eh? Las barras son así. Son circulares, sólidas. Un diámetro de 20 milímetros. O sea, este diámetro, 20 milímetros, ¿sí? Y el tubo, la situación del tubo es distinta. El tubo es hueco, evidentemente, como son los tubos. Tiene un diámetro exterior que se mide por afuera de 40 milímetros. Y un diámetro interior, que es este, de 30 milímetros. Ahí está. 30 y 40 milímetros. Esta es la sección transversal. Es lo que realmente está resistiendo o tomando esa fuerza. Adentro hay hueco, adentro hay aire, no hay materia ahí. Es un tubo. Entonces, este es para la barra punto 0, A, B y C, D. 0, y este 2. Es para el tubo. Es un tubo que va de B a C. Milímetros en el ensamble. Por eso aquí se ve, miren, las barras están más chicas. Estos los 20 milímetros. Y este está mucho más grande, 40 milímetros de diámetro externo. Pero como los estamos viendo de frente, nada más vemos rectángulos. Si los viéramos desde este lado de la fuerza, estaríamos viendo ahora sí aquí un círculo y aquí el tubo. Bien, entonces ahí están. ¿Para qué me sirven las secciones transversales y saber cómo son y cuánto miden? Es para calcular el área. Cálculo de áreas. Para la barra, área AB, que es igual al área CD, va a ser igual a ¿qué? A pi por diámetro al cuadrado entre 4. Que eso es igual a ¿cuánto? A pi, el diámetro lo voy a poner en metros. Es igual a 0.02 metros. Y al cuadrado entre 4. Sí, lo puedo dejar así. Indicado nada más. Y el área del tubo, bueno, aquí lo voy a hacer. Área BC va a ser igual a ¿qué? Para calcular el diámetro del tubo, como es hueco, nada más queremos el área esta que está aquí achurada. Sería igual a calcular el área como si estuviera sólida con el diámetro exterior menos el área del hueco. Entonces va a ser pi por diámetro exterior al cuadrado entre 4 menos pi por diámetro interior al cuadrado y entre 4. Aquí 40 es diámetro exterior y 30 es diámetro interior, ¿ok? Bien, si se fijan, ambos términos del cálculo de las áreas incluyen pi y entre 4. Lo único que está variando es el diámetro. Este es el exterior al cuadrado y este es el interior al cuadrado. Entonces los puedo dejar, los puedo factorizar de ambos términos y me quedaría diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. Ahí. Y ahora sí, lo voy a dejar como pi entre 4. Voy a sustituir 0.04 al cuadrado menos 0.03 al cuadrado. Y van a ser metros cuadrados, ¿ok? Ya tengo el área del tubo y el área de las barras. Las voy a necesitar para calcular la deformación de las barras y del tubo. ¿Qué otra cosa necesito o me da el texto para yo poder calcular? Me dice que las barras y el tubo ambas son de aluminio 6061 T6. Yo con esto voy a mi tablita o voy a mi libro de mecánica de materiales
Y en la parte de la portada o la contraportada, ahí voy a encontrar el módulo de elasticidad correspondiente. En este caso lo necesito en gigapascales. Aquí tengo, yo me estoy fijando en mi presentación y tengo el aluminio 6061 T6, dice que es 68.9. Módulo de elasticidad del aluminio es 68.9, así es, gigapascales. Ajá. Ese es un dato que yo obtuve del texto, porque me dice que las barras y el tubo son de aluminio. Perfecto. ¿Qué otra cosa me falta para mi fórmula de la pelea? Yo tengo la fuerza axial, tengo la longitud de los elementos, que aquí no se la puse, por cierto, pero sí dan ese dato. Aquí son 400 milímetros. Ajá. Y todos miden lo mismo. Todos los tramos, 400 milímetros y 400 milímetros. Perfecto, ahí está. Tengo longitudes, tengo fuerzas axiales, tengo el módulo de elasticidad, tengo las áreas, pues ya voy a calcular. Cálculo de deformaciones axiales o delta. Ajá. Y para este cálculo de deformaciones axiales o delta, yo voy a indicar delta AB, que significa que es la deformación de la barra AB, que puede ser un alargamiento o un acortamiento. En este caso correspondería a un acortamiento, es decir, su longitud va a disminuir. ¿Por qué? Porque la fuerza es de compresión y yo aquí la voy a sustituir. Delta AB, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza axial AB entre la longitud AB de esa barra, entre el módulo de elasticidad del material de esa barra, entre el área de la sección transversal de esa barra. Y aquí lo voy a sustituir. Delta AB va a ser igual a la fuerza axial, que voy a poner menos 10. Lo puedo dejar positivo y yo al final sé que esta cantidad va a ser negativa por la forma en que está aplicada la fuerza. O le puedo poner directamente el signo menos y eso indica, ya me va a dar directo a la deformación, que es negativa, que es un decrecimiento. Bien, entonces voy a poner menos 10, que va a ser por 10 a la 3 newtons, son kilonewtons. Longitud de la barra, pues son 400 milímetros, serían 0.4 metros. Ajá. Todo lo voy a dejar en newtons y en metros. Módulo de elasticidad es 68.9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Newtons y metros cuadrados, fíjense, no lo dejé como pascales y no lo dejé como giga, lo dejé como 10 a la 9. Y finalmente el área de la sección transversal de esa barra, que es esta, sería pi entre 4, que multiplica 0.02 al cuadrado metros cuadrados. Tengo newton, metro, metros. Perfecto, todo es consistente. Ahora voy a calcular cuánto es la deformación AB, que va a salir negativa. Y en su calculadora hacen 10 por 10 a la 3 por 0.4 entre 68.9 a la 9 por 10 a la 9. Luego entre pi, luego entre 0.02 al cuadrado y por 4. Y eso nos da 0.0001848. 1848 serían metros cuadrados. Si lo queremos ver en milímetros, nos quedaría 0.1848 milímetros. Ay, no son cuadrados, son nada más lineales. Es lo que se acortó. Eso es para la barra AB. Lo mismo hay que hacer para el tubo y para la otra barra que va de C a D. Entonces vamos a continuar con el cálculo de las deformaciones. Entonces, para la barra, para el tubo que va de B a C,
Igual lo voy a plantear. Necesito la fuerza que va de BAC, la longitud BC, el módulo de elasticidad BC, el área del tubo. Y lo voy a sustituir. La fuerza axial en este caso fue tensión, fue positiva. Entonces aquí me queda 10 por 10 a la 3 newtons. Son 10 kilonewtons. Longitud del tubo es 0.4 metros. Módulo de elasticidad del tubo, pues es del mismo material que el de la barra anterior, es de aluminio. Y ya lo tenemos, es 68.9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. 68.9 gigapascales. Y el área del tubo nos quedó como pi entre 4 que multiplica a la diferencia de los diámetros. 0.04 al cuadrado menos 0.03 al cuadrado. Todo esto estará en metros cuadrados. Ahí está. Todo está en newtons, metro. Newton, metro, metro. Perfecto. Ya, nada más voy a hacer el cálculo utilizando mi calculadora. Entonces aquí voy a hacer esto. Primero 0.04 al cuadrado menos 0.03 al cuadrado por pi y entre 4 por 68.9 al 9. Voy a hacer el numerador, 10 a la 3 por 0.4 entre A. Y me queda 0.000 1050 y le vamos a poner 1055 97 metros. Y ya si es en milímetros, pues por 1000 punto 1055 97 milímetros. Positivo. Esto es lo que se alargó el tubo. El tubo se alargó, aumentó su longitud. Ya no mide 400 milímetros, ahora mide 400.1055 milímetros. Y vamos con la última barra. La barra que va de C a D. Igual, la fuerza interna entre C y D, la longitud de esa barra entre C y D, el módulo de elasticidad de esa barra en caso de que fuera de otro material y el área de la sección transversal de esa barra. Sustituimos. La fuerza interna, yo aquí la calculé en la primera parte y nos salió de compresión, va hacia adentro la fuerza interna, de 20 kilonewtons. Entonces lo voy a poner menos 20 por 10 a la 3 newtons. Longitud es 0.4 metros. Módulo de elasticidad 68.9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, también es de aluminio. Y el área de la sección transversal nos quedó igual que la primera barra, nos quedó pi entre 4 que multiplica 0.02 al cuadrado milímetros cuadrados, metros cuadrados, perdón. Ahí está, newton, metro, metro. Todo debe ser consistente. Voy a mi calculadora a hacer los números. 0.4 entre 68.9 al 9 entre pi entre 0.02 al cuadrado y por 4. Y aquí me da menos 0.000 3695 91 metros. Si lo hacemos en milímetros, pues será por 1000. Menos 0.369591 milímetros. Eso es lo que se está acortando, se está reduciendo 0.3695 milímetros. Ya no mide 400, mide menos. ¿Cuánto menos? Esto menos. 0.369591 milímetros. ¿Ok? Entonces ya finalmente para calcular la deformación total o el desplazamiento,
de A a D, entre A y D, hay que sumar todas estas deformaciones, ¿sí? Entonces voy a sumar aquí desplazamiento AD, delta mayúscula AD, va a ser igual a ¿qué? A deformación AB más deformación BC más deformación CD. Con los signos. En este caso, la primera se contrajo, la primera barra se contrajo. La deformación es menos 0.1848 metros. El tubo aumentó su longitud en 0.105597. Ay, estos son milímetros, perdón. Bueno, lo vamos a dejar todo en milímetros. Y más, no es cierto, menos lo que se redujo la última barra de CAD, 0.369591. Y hay que sumarlos con el signo. Le va a dar menos 0.1898, perdón, 48, más 0.105597, menos 0.369591. Ajá. Y me da menos 0.44879 milímetros. Eso es lo que se acercaron. Como es negativo, entonces al final el ensamble entre las barras y el tubo, la deformación fue negativa. O sea, se redujo la distancia entre el punto A y el punto B, que eran los que estaban en los extremos, fíjense. El punto A es aquí, en la izquierda, y el punto D es este. En total quedaron todavía más juntos. ¿Cuánto más juntos? Pues esto, 0.44879 milímetros. Medio milímetro, o sea, medio milímetro no se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Pero sí está ocurriendo esa deformación en el ensamble. Muy bien, pues hasta aquí este ejemplo número 4.